Mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 9. Jaune abrió los ojos, preguntándose qué lo había sacado del dichoso olvido que era el sueño. Una cosa que notó de inmediato fue que su compañera de sueño habitual, una tal Ruby Rose, no estaba acurrucada a su lado como de costumbre. A veces encontraba su brazo descansando entre sus cuernos mientras ella se acercaba más, aferrándose a él. Su ausencia era preocupante. El hecho de que todavía sintiera calor, solo que más abajo, más. Tratando de moverse, se encontró atado a los postes de la cama. No podía gritar, ni siquiera cuando un bulto se reveló en su pecho. Levantándose, con las mantas cayendo, estaba Blake. Se había quitado la mascarilla y los ojos brillaban de color rojo en la noche. Sus rasgos parecían más exagerados de alguna manera, la línea de la mandíbula aún más extendida de lo normal, las orejas más grandes. Parecía salvaje. La baba corría libremente mientras ella se acercaba a su cara y le lamía la mejilla. Jaune se retorció mientras ella se alejaba, destrozando su ropa con los dientes. Ella desapareció bajo las mantas, y todo lo que pudo oír fue el sonido de sus propios pantalones de dormir rasgándose. La manta se elevó ligeramente, los ojos carmesí lo miraban con un hambre que no era carnal, los colmillos casi brillaban de color blanco en la oscuridad. Se lanzó hacia adelante en la cama, con Ruby aullando. No gritaba, pero estaba cubierto de sudor y jadeando. Ruby, después de haber sido empujada bruscamente, lo miró con curiosidad. ¿Jaune?, preguntó ella, con la voz entrecortada por la preocupación. A la tenue luz púrpura que entraba por la ventana, sus ojos brillaban de un rojo brillante. Igual que el de Blake. Un sueño. Todo había sido solo un sueño. O mejor dicho, una pesadilla. Una en la que Blake había estado a punto de hacerle cosas indescriptibles con sus fauces de tiburón. Cosas que hacían que sus piernas se apretaran con fuerza y su cuerpo temblara. ¿Qué pasó?, continuó la chica a su lado. ¿Estás bien? Su presencia y su calidez eran reconfortantes. Ruby estaba aquí, y eso significaba que Blake no estaba. Ella lo protegería del demonio con tentáculos. No era la primera vez desde que comenzó el acuerdo, Jaune estaba feliz de tener al híbrido pelirrojo a su lado. Estoy bien, dijo en voz baja, recostando la cabeza contra la almohada. Se preguntó qué hora sería. Siempre era difícil saberlo con la falta de luz solar. Solo un mal sueño. Malo, cuestionó ella. Había suficiente negatividad para despertarme. A mí me parece un sueño bastante bueno. Jaune se preguntó cómo había podido llegar a esta conclusión. ¿Era acaso una lógica más híbrida? El tipo de cosas que se suponía que ya sabía, pero de las que en realidad no tenía ni idea. Jaune asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. De repente, la puerta se abrió de golpe. Weiss estaba de pie en la entrada, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo con Jaune?, gritó acusadora. Ruby cambió su posición en la cama para sentarse más derecha. No fui yo, argumentó. Estaba soñando. Era su cerebro. La luz del pasillo se filtraba a través de la puerta abierta, y Jaune pudo distinguir que Weiss se había cruzado de brazos ante ella. Su pie golpeó el suelo con molestia. ¿De verdad se espera que crea eso, Ruby? ¿Que su cerebro podía crear emociones negativas tan poderosas mientras dormía? Sintió que los brazos de Ruby serpenteaban alrededor de su cuerpo, y ella lo apretó con fuerza mientras miraba a Weiss. Realmente no importa lo que creas, dijo desafiante. Pero me encargaré de ello desde aquí. Vuelve a tu habitación y déjanos dormir. ¿De acuerdo? Al parecer, todavía era mitad de la noche. Hubo tiempo suficiente para volver a dormir. Eso fue bueno. Sus ojos se sentían pesados y necesitaba todo el descanso para pasar el día normal aquí en la Academia Grimm. Weiss estaba de pie en la puerta, con el rostro contorsionado por la ira mientras los miraba. Esto no ha terminado, gruñó antes de cerrar la puerta de golpe. Jaune dejó escapar un suspiro mientras su cabeza se estrellaba contra la almohada. Cerró los ojos, con la esperanza de poder volver a dormirse pronto. Y que sus sueños no se llenarían de más visiones de Blake y sus dientes dentados.
Solo un par de segundos después, sintió que una mano le rozaba suavemente la mejilla y sus ojos se abrieron de par en par una vez más. ¿Te sientes bien?, preguntó Ruby en voz baja. De alguna manera, su tacto lo hizo sentir mejor. Ruby era una gran amiga. A un buen amigo al que había besado. Un buen amigo al que le había gustado besar, su ansiedad y aprensión se evaporaron. Estoy bien, respondió con la misma suavidad. Todo está bien. Ruby tarareó felizmente, su mano bajó de su mejilla a su pecho mientras se acurrucaba contra él una vez más en su posición favorita para dormir. Tuvo que admitir que a él también le gustó. Compartir la cama con una chica guapa no era nada que protestar. No es que pudiera protestar aunque quisiera. Estaba cansado. Gracias, Ruby, dijo débilmente, mientras el cansancio volvía a apoderarse de su mente. En cualquier momento, Jaune, dijo ella con dulzura. No pasó mucho tiempo para que el sueño lo superara. Sin embargo, Blake debía de estar todavía en su mente, ya que en su aturdimiento medio dormido podría haber jurado que sintió un tentáculo viscoso acariciar amorosamente su mejilla. Pero estaba seguro de que era solo la mano de Ruby una vez más. Ruby lo protegería. Del mismo modo que él la protegería a ella. Él la salvaría. Weiss evitó desayunar esa mañana. No era que su hambre hubiera disminuido, no, en todo caso, estaba más hambrienta de lo habitual. La frustración y una sensación de amargo desprecio la inundaron. La abrumó. Era suyo para reclamarlo. Aquel malhechor nacido en Salem se había sometido a su absoluta voluntad. Sin embargo, este hecho no pareció tener la influencia que debería. En lugar de adular cada una de sus acciones, de mantener una reverencia absoluta a su más mínimo capricho, la troglodita estaba enamorada del niño inferior. El roto. Hizo que el estómago de Weiss se revolviera al ver cómo Ruby hacía alarde de su supuesta superioridad sobre Weiss. A pesar de ser su menor. Semejante cosa era inaceptable, incluso insostenible. Sin embargo, la maldita criatura tenía sus artimañas y sus costumbres. Su mirada le recordaba a Weiss las cosas pequeñas y peludas que tanto deseaba comer en lugar de acurrucarse. Acurrucarse era una forma de infringir la ley, como Weiss había aprendido, leyendo los mejores libros que podía conseguir del profesor Callous sobre el tema. A veces se escribía con M, en lugar de N, pero el lenguaje humano a menudo era confuso. La definición exacta de las palabras no era importante. Independientemente del lenguaje humano y de sus muchos defectos, que ella había dominado diligentemente de todos modos, Ruby era un problema. Weiss descubrió, más allá del disgusto general por la chica como rival y su desafortunada asociación con el excesivamente carnoso Jan, que no le importaba mucho Ruby de una forma u otra. La desagradable calidad humana del ser de la muchacha no disuadiría a Weiss como lo había hecho con muchos otros. Soportar la naturaleza humana era algo que se podía esperar de un híbrido adecuado, de alto funcionamiento, de clase alta y alta cría. Y Weiss era el más alto de todos. Excepto el molesto y alto Jaune. Su forma humana, aunque larguirucha, tal vez desaliñada, no tenía paralelo visual. Sus pies, con todos los dedos de las manos y los pies oponibles y majestuosos cabellos rubios, deben haber sido todo un espectáculo digno de ver. No era de extrañar que cayera tan completamente en la trampa de Ruby, ya que su humanidad natural resultó demasiado cautivadora para alguien tan poco refinado. ¿O era demasiado refinado? Weiss frunció el ceño. ¿Podría uno ser demasiado refinado? A contrapunto. Ruby reclamaba con leche y fluidos de abeja lo que Weiss había luchado y dominado. A primera vista, eso era repugnante, pero tener que enfrentarme a ello tan a menudo y tan totalmente, encontrarla rechazada de su propia habitación autoproclamada. Weiss se estaba guisando en un rincón de la habitación del profesor Callous, Jan con su lágrima habitual. Aunque detestaba la sensación de la sangre salpicándole la cara y la piel, incluso Weiss podía bañarse en la maravillosa matanza que solo esa rubia en particular le proporcionaba. Al igual que los jugos de vaca semicongelados que se agitaban vigorosamente, Jan llevó el ruido al suelo. Ahora, sin embargo, Weiss no podía disfrutarlo. Ruby y Jaune estaban abajo, juntos. Todavía juntos. Donde se merecía estar.
Tan absorta en sus cavilaciones, Weiss no se dio cuenta de que un pequeño grupo se había reunido con ella hasta que uno de ellos habló. Al levantar la vista, vio a Cardin, Browns y Nolan de pie a su alrededor en las gradas más altas. Wesson estaba a un lado, observando atentamente las sombras. «Tenemos que charlar», empezó Cardin, con los brazos cruzados. Weiss lo fulminó con la mirada. «No creo que lo hagamos». Nolan soltó una risita. «Si supieras que es lo mejor, escucharías. Pero, por supuesto, no lo haces, solo eres bueno para la cría de ganado». Browns intervino rápidamente antes de que Weiss pudiera ponerse de pie. «Lo que quiere decir mi subordinado idiota, necesitamos consolidar nuestras filas. Wesson nunca va a ser capaz de asumir una forma humana después de lo que ella le hizo a él». Browns miró detrás de su hombro como si temiera que incluso mencionar el híbrido en cuestión la convocara. «Todos sabemos que solo 4 de nosotros vamos a ser elegidos por Salem para continuar con nuestra gran misión en Vale». Cardin se sentó encima de Weiss, mirándola fijamente. «Ni siquiera vale la pena criar al monstruo. Solo sigue viva porque es un parásito para los peces más grandes». La sonrisa de Brown se desvaneció. «Pronto me ocuparé de esa perra engreída. Cuentas pendientes con ella, para todos nosotros». La mirada de Weiss se dirigió a Cardin, que se tensó. Algo había sucedido entre él y Yang una vez, aunque Weiss no sabía qué. Era curioso. Sin embargo, por el momento, sin importancia. Volvió a mirar a Browns. «¿Para qué estás aquí? Te necesitamos como nuestro cuarto». Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. «Yo». Nolan asintió. «El nuevo, Jaune, es tan raro como el monstruo. Claro que es todo humano, pero está demasiado lejos en ese sentido. ¿Quién puede confiar en un hombre que no bebe un poco de sangre y come un poco de tuétano de vez en cuando?» Weiss volvió a mirar a Ruby y Jaune, las dos parloteando como pájaros idiotas el uno al otro. La voz de Cardin se aceleró de nuevo. «Sabemos que te han traicionado. Vamos a dejar a uno de ellos. La perra rubia está en las duchas ahora, no estará allí para salvar a su hermanita o su juguete». Nolan sonrió. «Yo voy a ser el siguiente. Todos estamos de acuerdo, ninguno de nosotros va a ir en mi contra. Así que uno de esos dos tendrá que hacerlo. Tengo algunas cosas preparadas que nos esperan. Sea el que sea, les voy a follar la cara muy fuerte». Los ojos rojos se entrecerraron. «A la mierda con su cara. Esa es una nueva. Lo saqué de una película. No estoy muy seguro de lo que significa, pero sonaba genial». Weiss inclinó la cabeza. «¿Película? Pregúntale a Tyrian más tarde. O podría enseñarte algo de tiempo». Nolan se acercó un poco más. «Tú y yo», Weiss miró a Nolan, haciendo que el híbrido se alejara. «O no, lo que sea. Perra frígida». Ella asintió. «Soy una mujer genial, sí». A sus espaldas, Browns y Cardin compartieron una mirada. Cardin se inclinó hacia adelante. «Así que estás dentro, ¿no?». Weiss se encogió de hombros. «Lo que elijan hacer está en sus cabezas». Nolan soltó un grito de alegría y se levantó de un salto cuando Tyrian llamó a los voluntarios. Corriendo hacia la arena, le devolvió un beso a Weiss. La mirada de Weiss se posó firmemente en su rostro. «¿Qué te espera? Es decir, cosas que son inusuales, ocultas. Engañoso». Ruby, a pesar de ser un bicho raro, no era el peor híbrido que la escuela había producido jamás. No, ese honor había pertenecido al efímero Christopher, quien terminó siendo devorado antes de que pudieran comenzar las lecciones reales. Incluso en comparación con los 3 que habían venido a reclutarla, Weiss creía que Ruby era una opción superior en la mayoría de las categorías. Jaune era un idiota. Un bufón total. Sin embargo, él era su sirviente. Su subordinado. Nolan, con la cornamenta rota y escuálido como era impredecible. Weiss sabía que en una pelea directa Jaune podía ganar, pero era muy estúpido. Fácilmente caería en uno de los planes de Nolan y sería derribado. Si era Ruby quien era asesinada, Yang se volvería loco. Habría que sacrificarla. Si también fue Ruby, Jaune podría volverse inconsolable.
enloquecido por la pérdida de otro ser humano. Una mejora que sería, pero que Weiss no deseaba ver. La naturaleza más suave de Jaune fue, en todo caso, un alivio. Interesante. No la veía como un simple material de cría. La sonrisa devoradora de mierda de Nolan, mientras esperaba que uno de los dos lo desafiara, la superó. Weiss alzó la mano en el aire. Aceptaré su desafío. Los dos detrás de ella estaban indignados. Ella lo sabía. Moviendo su largo cabello detrás de su hombro, no le importó. Ruega a Salem que lo que tenga en sus hipotéticas reservas sea suficiente para hacerme pensar en perdonarle la vida. Nolan miró a Weiss con el ceño fruncido cuando llegó la niña más pequeña, con su enorme arma manifestándose en su mano. Tenía brazos muy delgados, piernas muy delgadas. Desde la parte posterior de su cabeza, arqueándose hacia adelante alrededor de su cráneo hacia el frente, había dos astas perpetuamente rotas. Como las ramas rotas de un árbol muerto. No era nada a lo que mirar, nada de qué preocuparse. Weiss sonrió. Los dos se cargaron el uno al otro. Nolan lanzó una patada que Weiss saltó muy fácilmente. Los dos lucharon de esta manera durante un tiempo. Nolan intentaba patear o golpear a Weiss, ella bailaba elegantemente fuera de su alcance. Weiss, cada vez más aburrida, se giró hacia él y le clavó la rodilla en el pecho. El golpe derribó al híbrido. Weiss sintió que los huesos se agrietaban. Sin embargo, una sonrisa loca apareció en su rostro mientras sacaba una extraña botella. Weiss, demasiado comprometida con el arrodillamiento, no pudo evitar que el contenido de la botella le salpicara la cara. Toma eso, arrogante, aspirante a reina, perra. Weiss cayó al suelo, parpadeando. Exclamó Nolan. Esa es una droga peligrosa que usan los humanos. Es empleado por poderosos depredadores para atrapar a sus compañeros de cría que, de otro modo, se resistirían a sus encantos superiores. Simplemente golpea a tu presa con algunos de estos chicos malos y podrás hacer lo que quieras con ellos. Se llaman roofies. Weiss bajó la mirada hacia las muchas píldoras blancas que ahora estaban esparcidas por todas partes. Miró a Nolan. Y bien. Nolan detuvo su baile de la victoria. ¿Y qué? ¿Cuándo se supone que deben trabajar? Nolan parecía confundido. No lo son. Weiss puso los ojos en blanco. En nombre de Salem, ni siquiera sabes cómo usarlos, ¿verdad? Nolan volvió a mirar a Tyrian, que se estaba riendo con su tonta cabeza. De repente se encontró con que sus piernas habían sido pateadas por debajo de él, y la que recibió el golpe se rompió directamente por la mitad. Weiss estaba de pie junto a él, mirando al frágil híbrido. Para que conste, soy Weiss, maestro de la jerga. Sé muy bien lo que se supone que significa perra frígida. Y soy muy consciente de todas las palabras sucias que has pronunciado hacia mí hoy. Gimió Nolan. Por favor, sus gemidos fueron interrumpidos por sus propios gritos, Weiss clavando su pierna buena con su larga espada negra. Ella inclinó la cabeza mientras la sangre de él brotaba. ¿Qué era lo que querías que pasara? ¿Para penetrar en la cara de alguien? Bueno, creo que puedo complacerlo. Nolan, desgarrándose la carne para ser desvinculado del suelo, apenas se apartó del camino mientras Weiss bajaba su cuerno con una potencia aplastante. A pesar de todo el bien que le hizo, ya que casi le arranca el brazo a la altura del hombro. Echando la cabeza hacia atrás, con el pelo abofeteando a Nolan mientras su cuerno le desgarraba la garganta, se echó a reír para sí misma. Fallé. Nolan trató débilmente de detener el segundo intento, su brazo se partió por la mitad, mientras el cuerno de Weiss desgarraba la carne y los músculos, destrozando los huesos a su paso. El borde de su cuerno salió a través de los restos destrozados de su brazo, atravesándolo entre los ojos. El joven se convulsionó, la baballa comenzaba a brotar de su boca. Se acabó. Weiss chasqueó el cuello, mirando a Jaune. El joven parecía convenientemente impresionado, por lo menos. Asustado. Bueno, debería serlo. Ignorando las reacciones del resto de sus compañeros, especialmente los vítores salvajes de Ruby, Weiss se dirigió a las duchas. ¿Dónde estaría Jan? Haciendo una mueca, Weiss no quería tener un encuentro con ese bruto por el momento. Tampoco quería volver a su habitación.
Sentía que se había ganado algo. Sí, se dijo a sí misma, se había ganado algo. Algo que Ruby no le quitaría. Algo que Jaune no le negaría. Había visto lo que ella podía hacer si se le cruzaba. Ruby empujó la puerta de su habitación para abrirla e inmediatamente se sintió aliviada de entrar. Aquí, en su propio reino privado, no tenía que lidiar con los murmullos y las miradas de otros estudiantes. Aquí no fue juzgada por sus compañeros por ser diferente. Antes había sido un lugar de apacible soledad. Ahora, sin embargo, era mucho más. Ahora era un lugar lleno de calidez y compañerismo. A ella también le había cogido bastante cariño a esa calidez literal. La sensación de tener a otro en sus brazos, y ser sostenida por él a su vez. La pelirroja sintió que su rostro se calentaba al recordar sus lecciones con Jaune el día anterior. Lecciones de besos. Un acto que los humanos hacían para mostrarse afecto unos a otros. Weiss lo había hecho incorrectamente en la clase del profesor Fall, pero Ruby sintió como si lo hubiera logrado. Si las propias emociones de Jaune fueran algo a tener en cuenta, diría que eso es seguro. Tenía que admitir que se sentía bien. ¡Qué bien! Ella supondría que a él le pasaba lo mismo. El chico no había emitido nada más que emociones positivas mientras sus labios estaban firmemente plantados en los de ella. Era extraño. Pensó que era la única que estaba afligida por ese tipo de positividad. Sin embargo, Jaune lo había estado emitiendo cuando estaba con ella. Vino con el territorio de ser más humano, tal vez. Poseían todos los híbridos la capacidad de ser positivos y, sin embargo, ninguno de ellos era capaz de aprovechar tales sentimientos. Deseaba poder preguntarle a Salem sobre esto, pero que se le concediera una audiencia con la mujer era casi imposible. Tal vez simplemente le preguntaría a Jaune al respecto. O tal vez simplemente era única, pero no en el mal sentido. La positividad se sintió bien. Estuvo bien. Tal vez ella tenía razón y todos los demás estaban equivocados. Tal vez todos los otros híbridos estaban celosos de no poder sentir que ella podía. Si Ruby tuviera que elegir entre cómo se siente ahora y ser inherentemente negativa como todos los demás híbridos, elegiría su condición actual en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que tenía a alguien más con quien compartir su positividad, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era una sensación que dudaba que cualquiera de sus compañeros híbridos pudiera describir. Su atención se centró en el baño, donde el débil sonido del agua corriendo llenó sus oídos. Jaune debía de haber regresado de sus clases particulares de entrenamiento nocturno. Últimamente se había vuelto bastante diligente, eso era seguro. El deseo de volverse más fuerte era algo admirable. La mayoría de los híbridos simplemente infligían violencia por el bien de la violencia. Como una forma de desahogarse, o para entretenerse. Jaune, sin embargo, parecía querer mejorarse a sí mismo. Convertirse en lo mejor que podía ser. Él y Weiss ciertamente tenían eso en común, pero a diferencia de ella, Jaune no dejó que se le subiera a la cabeza. No, seguía siendo el mismo tipo cariñoso que había sido cuando se conocieron. Una idea se le ocurrió a la chica, haciendo que una sonrisa maliciosa se curvara en sus labios. Quería hablar con Jaune. En ese momento estaba aquí, en la ducha. Si ella accidentalmente se cruzara con él en la ducha, no sería culpa de nadie, ¿verdad? Después de todo, era una chica tan torpe. Todo lo que quería hacer era hablar. De todos modos, no era gran cosa. No era como si nunca antes la hubiera visto desnuda. Lo serían incluso ahora, ¿verdad? Con un plan en mente, Ruby se acercó sigilosamente a la puerta cerrada y apretó su oreja contra la puerta. El agua seguía ruidosa y corría, y Ruby sabía que no se daría cuenta de su presencia hasta que ella se revelara. Y a su vez, reveló todo de sí mismo. Riendo traviesamente para sí misma, agarró la manija y empujó la puerta para abrirla. El aire cálido y húmedo la golpeó tan pronto como entró. El telón estaba cerrado. Todo lo que tenía que hacer era estirar la mano y tirar de ella, y ver el último híbrido que ella hubiera esperado. ¡Ah! Gritó el grito de asombro de Weiss. Los ojos rojos de Ruby se abrieron en estado de shock. Weiss. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?
Cierra la cortina, idiota. Gritó la otra chica. Su cerebro tardó un momento en registrar las palabras y en que su cuerpo siguiera la orden, pero cerrar la cortina es exactamente lo que hizo. Ruby luego salió corriendo del baño, moviéndose para pararse en el medio del dormitorio. ¿Por qué estaba Waze en el baño de ella y Jaune? En su ducha. Tenía su propia habitación. A menos que hubiera entrado accidentalmente en la habitación equivocada. Un rápido vistazo a su alrededor mostró que este no era el caso. Este no fue otro incidente en el que Blake la secuestró de su cama y la colocó en la habitación de Waze mientras dormía. No, esta era absolutamente la habitación de ella y Jaune. Lo que nuevamente planteó la pregunta, ¿por qué Waze estaba aquí? El tiempo pasó mientras Ruby permanecía allí de pie, indecisa. Debería irse. No, eso fue una tontería. Esta era su habitación. Nadie tenía derecho a hacerla sentir incómoda en su propia habitación, y mucho menos a dejarla. No, esperaría hasta que Waze saliera del baño y luego se enfrentaría a su compañero híbrido sobre lo que estaba pasando. La aprensión se apoderó de ella cuando el sonido del agua corriendo se detuvo. Los sonidos amortiguados dentro del baño indicaban que Waze se estaba secando con una toalla y vistiéndose. En cualquier momento, la muchacha saldría. Y ella estaría lista. Ruby cerró los puños, asintiendo mientras se animaba. Está bien, Ruby, dijo en voz baja. Es solo Waze. Pase lo que pase, te mantienes firme. Este es tu territorio. Tu habitación. Y si no le gusta, puede, Ruby. Gritó el súbito sonido de la voz de Waze cuando la puerta se abrió de golpe una vez más. Ruby saltó hacia atrás sorprendida, un suave aullido se deslizó por sus labios. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿No oíste correr la ducha cuando decidiste entrar? La ira en la voz de la otra chica alejó de sus pensamientos toda su antigua bravuconería. Hasta aquí todo lo demás. Pensé que era Jaune ahí dentro. Los ojos rojos se entrecerraron y las manos de Waze se movieron para descansar sobre sus caderas. Se supone que eso lo hace mejor. ¿Qué es exactamente lo que ustedes dos hacen aquí si tal acción se considera aceptable? Realmente no lo fue. Si Jaune se hubiera sentido incómoda con la situación, simplemente lo habría interpretado como un accidente. Con Waze, sin embargo, no hubo tal defensa. Bueno, nosotros, ¿sabes qué? Interrumpió Waze. Olvídate de que te pregunté. A partir de ahora, las cosas van a cambiar por aquí. Me aseguraré absolutamente de eso. ¿Cambio? ¿Qué derecho tenía Waze a cambiar algo? El desafío de la otra chica llenó a Ruby de renovada valentía, y se enderezó un poco más mientras respondía. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Esta no es tu habitación. Falso. Waze espetó, levantando el dedo para enfatizar la palabra. He decidido honrarte con mi presencia y convertirme en tu nuevo compañero de cuarto y el de Jaune. Movió la cabeza para echarse el pelo aún húmedo sobre el hombro. Después de todo, necesito cuidar lo que es mío. La pura arrogancia tanto de sus palabras como de su lenguaje corporal hizo hervir la sangre de Ruby. ¿Qué derecho tenía ella a entrar en su habitación y reclamar a su compañera de cuarto? Esto estaba más allá de cualquier nivel de presunción que Waze hubiera mostrado antes. ¿Realmente creía lo que estaba diciendo? ¿El tuyo? Preguntó Ruby con incredulidad. Si aún no lo has notado, Jaune es mi mejor amigo y compañero de cuarto. ¿Qué te hace pensar que estás más cerca de él que de mí? Porque lo derroté en un duelo de cuernos, dijo Waze con naturalidad. Las palabras provocaron un escalofrío en el cuerpo de Ruby. No es posible. Simplemente no había manera. Estás mintiendo. Gritó. No había absolutamente ninguna manera de que Jaune pudiera haber sido derrotado por Waze. Jaune era uno de los híbridos más fuertes, si no el más fuerte, de la escuela. La idea de que fuera derrotado por Waze de todos los híbridos en una competencia de fuerza y resistencia era ridícula. Y, sin embargo, Waze parecía creer en sus propias palabras. Parecía creer de verdad que había derrotado a Jaune en un duelo, y por lo tanto tenía un derecho sobre él. No estoy mintiendo, replicó la chica más baja.
Incluso puedes preguntarle tú mismo si deseas confirmarlo. Definitivamente lo haría. Una vez que regresó, al menos. Hasta entonces, lo único que podía hacer era seguir protestando contra la mera idea de ello. Ah, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió este duelo fantasma? ¿En tus sueños? Te diré que ocurrió en la cocina. La primera vez que Jaune y yo cocinamos juntos, se rindió ante mí en un duelo de cuernos. Él se sometió a mí, y por lo tanto he establecido dominio sobre él. Él es mío para hacer con él lo que me plazca. Ruby se burló. No lo es, protestó ella. Y no creo que pudieras haber derrotado a Jaune con ese único cuerno tuyo. Weiss dio un paso furioso hacia ella. Es mejor tener un solo cuerno que un par ineficaz como el tuyo, replicó ella. ¡Qué desperdicio total de buena queratina! ¿Qué se supone que significa eso? Significa que lo que importa no es el número de cuernos, sino cómo se usan, explicó Weiss. Puede que solo tenga un cuerno, pero al menos le di un buen uso. Y ya he usado mi único y glorioso cuerno para dominar al hombre más fuerte de nuestra escuela. Prueba de que, en efecto, es superior a su mero accesorios cosméticos. Una mano se acercó inconscientemente para sentir sus cuernos. Eran tan potentes como los de Weiss. Algún día se iba a arrepentir de sus palabras. Esto se aclararía una vez que Jaune regresara. Incluso si esto sucedió, debe haber estado bromeando. No había forma de que se dejara vencer por Weiss de esa manera. No había forma de que se permitiera convertirse en un sirviente de ella en la jerarquía de la manada. Por lo tanto, me mudaré a esta sala para estar atento a mi reclamo, continuó Weiss. Para evitar que obtengas más de tu repugnante olor en lo que es mío. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par ante las implicaciones. Para evitar que lo oliera más. Para evitar que compartan cama. Para evitar que se mimen. De cualquier otra lección de besos, Weiss acababa de cruzar la meta. Me niego, gruñó Ruby mientras cerraba la brecha entre ella y Weiss. Desafío cualquier afirmación que puedas pensar que tienes sobre Jaune. ¿Es así? Dijo la otra chica mientras ella también avanzaba. Si quieres hacerlo oficial, solo tienes que decirlo. Ella asintió, armándose de valor para lo que estaba por venir. 1, 2, 3, 4. Declaró una guerra de cuernos. Era preocupante lo normal que se había convertido esto para él. Lo normal que se había vuelto este lugar. Jaune caminó por el pasillo de regreso a su habitación con poca aprensión. Claro, siempre existía la amenaza de que Black apareciera aparentemente de la nada, pero su última aparición repentina había sido hace algún tiempo. Era casi como si el encuentro con ella en su dormitorio, y su posterior encuentro con el brazo gris de Jan, hubieran sido suficientes no solo para asustar a la aterradora chica, sino también para mantenerla alejada. Eso, y el hecho de que compartía su cama con Ruby. Tal vez su compañero de cuarto había tenido razón. Tal vez su olor estaba disuadiendo a la otra chica. Levantó un brazo, olió la axila y frunció la nariz. Hablando de olores, necesitaría urgentemente una ducha una vez que regresara. Después de una buena sesión de entrenamiento, había sudado mucho. Pero todo valdría la pena. Se volvería fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a cualquiera de los híbridos en la batalla si alguna vez vuelve a eso. Inevitablemente lo haría. Tyrion puede haber sido un loco, pero estaba lo suficientemente concentrado como para dejar claro su disgusto por Jaune. Habría futuros partidos contra los híbridos. Y cuando sucedían, no los mataba como hacían otros como Jan. O incluso Weiss. Él les mostraría misericordia. Él les mostraría un camino mejor. A la manera humana. Haría todo lo posible para que se pusieran en contacto con su humanidad. Para que recuerden lo que una vez fueron. Jaune había visto un lado diferente de Weiss hoy, pero eso no lo disuadió de su camino. De su portería. En todo caso, solo fortaleció su determinación. Weiss era una víctima al igual que Ruby, ya no cualquiera de los demás. Era mucho más que un animal descerebrado con una inclinación por la violencia. Weiss estaba orgulloso y curioso. Una chica impulsada a ser la mejor. Incluso gracioso cuando pensaba que sabía tanto, pero sabía tan poco.
Si este hubiera sido cualquier otro entorno, estaba seguro de que ella habría sido una estudiante sobresaliente. Él estaría a su lado al igual que lo haría con Ruby. Él le mostraría la belleza de la calidez humana y la compasión. De lo que significaba cuidar a otro. Elegir este tipo de comportamiento por encima de su naturaleza salvaje. Al doblar la última esquina, Jaune vio a una chica rubia familiar con un brazo de gran tamaño parada fuera de su habitación. Yang estaba mirando adentro, pero en cuanto a por qué, aún no podía decirlo. A medida que se acercaba, vio que había emoción en su rostro. Había pocas cosas que supiera que entusiasmaran a este híbrido en particular. Su corazón se congeló, temiendo lo peor para su compañero de cuarto. Para su amigo. Por la chica a la que había besado. «¿Yan?», preguntó mientras se acercaba a ella. Ni siquiera se había dado cuenta de que había salido a correr hasta que llegó allí. «¿Qué está pasando?». Jaune se acercó a ella, sin darse cuenta de que había empujado ligeramente al híbrido a un lado con su hombro. Sin importarle que ella pudiera tomar el acto como una especie de desafío físico y usarlo como una excusa para golpear repetidamente su cuerpo contra el suelo. Sorprendentemente, ella no se ofendió por su acción. Sus ojos estaban demasiado concentrados en lo que sucedía adentro de la habitación en lugar de en él mismo. «Divertido», dijo ella simplemente. «Ven a verlo por ti mismo». La explicación de Yan no había sido útil, por lo que decidió aceptar su oferta. Al mirar dentro de la habitación, vio que Ruby no estaba sola en su habitación. Su compañero de cuarto y Ace estaban de pie en el medio, dando vueltas lentamente el uno al otro con la cabeza ligeramente inclinada. Su enfoque láser estaba el uno en el otro, sin dejar que ni él ni Yan los distrajeran de lo que estaban haciendo. Entonces sucedió. Ambos cargaron, chocando cabezas y cuernos entre sí antes de retroceder. Jaune parpadeó. Momentáneamente se quedó sin palabras, pero pronto se encontró capaz de componer un pensamiento coherente. ¿Qué están haciendo? «Oh, eso», dijo Yan con indiferencia. «Esgrima de cuernos». Parpadeó de nuevo. «¿Esgrima de cuernos?». Por primera vez desde que llegó, Yan le dedicó una mirada. «Oh, supongo que no debes tener un cuerno en tu forma de Grimm. Al menos no un cuerno superior», añadió con un guiño. «Es lo que hacen los híbridos que tienen cuernos para resolver disputas. Afirmar el dominio. Todas esas cosas buenas». Jaune asintió distraídamente. Estos híbridos, no solo comían como animales. No solo pensaban como animales. También luchaban como animales. En ese momento, Ruby y Wei seguían rodeándose el uno al otro, antes de que inevitablemente cargaran hacia adelante una vez más como un par de carneros o alces chocando sus cabezas entre sí. Era como algo sacado de un documental de naturaleza. Solo Jaune estuvo aquí para presenciarlo en vivo. Afortunadamente, esta pelea actual no se parece en nada a lo que Wei y Nolan habían pasado hoy. No hubo armas involucradas. No hay actos abiertos de violencia más allá del choque de cuernos. Si se trataba simplemente de una batalla para resolver una disputa, probablemente no había amenaza de muerte. Si lo había, intervendría para interrumpirlos en un abrir y cerrar de ojos. ¿No deberíamos detenerlos? ¿Estás bromeando? Esto es genial. La pareja se enfrentó de nuevo, lo que provocó que Yan vitoreara con emoción. ¡Wow! Dale una patada en el culo, Ruby. Él, en cambio, no podía obligarse a elegir un favorito. A pesar de su cercanía a Ruby, todavía se preocupaba por Ace. Ella, y todos los golpes agudos y dolorosos que le había dado con su cuerno. Era solo una parte de su personalidad. Su arrogancia y prepotencia eran muy humanas. ¿Y por qué están peleando?, le preguntó a la chica que estaba a su lado. Si están resolviendo una disputa o algo así. ¿Sabes qué? Sinceramente, no lo sé, Yang se encogió de hombros. Pero ¿a quién le importa? Vamos a ver algunas cosas buenas, y mi hermana está en medio de eso. Jaune no podía encontrar en él el modo de emocionarse por la violencia. Era una mentalidad que lo diferenciaba de los híbridos. Donde él usaba la violencia y la fuerza solo cuando era necesario, ellos lo aceptaban. Parecía estar arraigado en su comportamiento.
Un pensamiento cínico entró en su mente un momento después. Con toda honestidad, ¿eran los humanos y los faunos realmente tan diferentes? ¿No lucharon también en guerras y cometieron horribles atrocidades unos contra otros? Tal vez él y los híbridos no eran tan diferentes después de todo. Tales pensamientos existenciales fueron expulsados de su mente cuando Weiss saltó sobre la litera superior sin usar de su cama y la de Ruby. Se acabó, Ruby, se burló, mirando a la otra chica. Tengo el terreno elevado. La altura ciertamente le dio a Weiss una ventaja. La altura no era algo que normalmente asociaría con la chica. Menospreciar a los demás, sin embargo, era totalmente apropiado. A favor de Ruby, no pareció disuadirse en lo más mínimo. «Subestimas mi poder», le respondió. Con un poderoso resorte en su paso, Ruby saltó hacia arriba con los cuernos primero, estrellándose contra la chica que estaba encima de ella. El impacto hizo que Jaune se estremeciera, y las dos chicas cayeron de la cama al suelo, estrellándose en un montón ruidoso y desordenado. Esto tenía que terminar. Si esto continúa por más tiempo, es posible que se lastimen mutuamente. Al diablo con su disputa y su forma de manejarla. Era el momento de una pequeña diplomacia humana a la antigua. «Ruby, Weiss», dijo al entrar en la habitación. Se movió para arrodillarse junto a las dos niñas que se estaban recuperando de su caída al suelo. «Detente. Con eso basta». Buryan abucheó desde detrás de él. «Aguafiestas». Jaune puso los ojos en blanco. Por supuesto, Yang sería el que se quejaría de que pusiera fin a esta violencia sin sentido. Ruby se retorció en el suelo, rodando ligeramente mientras una mano le agarraba la frente. «No», dijo ella débilmente. «Esto no ha terminado». La niña logró levantarse a cuatro patas, al igual que Weiss a su lado. Los dos una vez más chocaron débilmente las cabezas, esta vez sin hacer nada más que provocar un chasquido sordo cuando sus cuernos se tocaron. Jaune suspiró y colocó una mano en los hombros de ambos para separarlos. «Realmente tienes que dejar de hacer eso», le dijo a la pelirroja. «Vas a sufrir daño cerebral». Ella se giró para mirarlo, sus ojos se abrieron y entrecerraron en rápida sucesión mientras intentaba concentrarse en él. «Cállate, Jaunes. No necesito esto de ustedes dos». Tal vez su comentario sobre el daño cerebral no había sido muy lejano. Jaune agarró las manos de Weiss y Ruby mientras se levantaba, su fuerza alimentada por el aura le permitió levantarlas con facilidad. Ninguno de los dos parecía ansioso por zafarse de su agarre, a juzgar por la forma en que ambos se apoyaban en él. Solo Weiss protestó a medias contra sus acciones. «Quítame la mano, sirviente», dijo en voz baja. «No he dicho que pudieras tocarme». No importaba el hecho de que Weiss parecía aferrarse a él para mantenerse erguido. Jaune sonrió, sabiendo que sus acciones y sus palabras eran completamente contradictorias. Que sus acciones hablaban mucho más fuerte que esas palabras. Los llevó a su cama y a la de Ruby. «Los dos se sientan. Descansa, recupérate». «¿De acuerdo?» Ruby asintió débilmente. Los brazos de Weiss se cruzaron sobre su pecho mientras miraba hacia otro lado con un resoplido. Pero, de nuevo, la chica de pelo blanco no hizo ningún movimiento para contradecir sus órdenes. «Y no más peleas», continuó rápidamente. Los gruñidos de reconocimiento vinieron de ambos. Ambos habían comenzado a frotarse la cabeza para tratar de calmar el dolor que sin duda sentían. «Necesito darme una ducha rápida. Y cuando regrese aquí, tal vez puedas explicarme por qué estabas, esgrima de cuernos», dijo, usando la jerga del propio Yang. Otro sonido patético salió de la garganta de Ruby mientras caía de lado sobre el colchón. «Lo que sea, se acabó la fiesta», dijo Yang decepcionado. «Me voy de aquí». Bien. Lo último que necesitaba era dejarlos solos con una instigadora como ella. Después de agarrar un conjunto de ropa limpia, Jaune entró en el baño y cerró la puerta. Se aseguró de cerrarlo. Uno nunca podría ser demasiado cuidadoso con un Yang aburrido al acecho. Después de salir de la ducha fresco y limpio, Jaune vio que ambas chicas seguían sentadas en su cama. Ambos parecían estar actuando con bastante civilidad. Al menos, eso valía la pena. Lo último que necesitaba era que empezaran a chocar sus cabezas de nuevo.
La única diferencia era que Ruby se puso su ropa de dormir, que consistía en la camisa que él le había regalado hace algún tiempo. Suponía que era la prueba de que la disputa entre ella y Weiss había terminado. Estaba lista para dormir, y eso significaba que no había más peleas. La pregunta era, ¿por qué Weiss seguía aquí? ¿Por qué no volvía a prepararse para acostarse en su propia habitación? Supuso que esa era otra pregunta que podría ser más tarde. En este momento, sin embargo, solo tenía uno en mente. Entonces, ¿quieres decirme por qué estaban peleando ustedes dos? Los ojos de Ruby se apartaron avergonzados, como si acabaran de ser atrapados, tratando de robar del frasco de galletas. Weiss, por otro lado, parecía inflar su pecho con orgullo, su habitual aptitud altiva irradiaba de su postura. Jaune frunció el ceño ante el hecho de que ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar abiertamente sobre el tema. ¿Fue por la naturaleza de la disputa? ¿O porque ambos estaban en la habitación junto con él, y ninguno de los dos sentía que podía hablar libremente? Finalmente, sin embargo, Ruby habló. Solo que ella decidió hacer una pregunta por su cuenta. Jaune, ¿es cierto que perdiste contra Weiss? Volvió a mirar sus preocupados ojos rojos. ¿De qué estás hablando? No trates de negarlo, dijo Weiss rápidamente. No puedes retractarte de tu rendición. Su atención se centró ahora en la otra chica. No, de verdad. ¿De qué estás hablando? Weiss se puso en pie y dio un paso directo hacia él. En la cocina, durante nuestra primera vez, explicó. Deseaba que ella no lo hubiera redactado así. Nos batimos en duelo y tú te rendiste. Por lo tanto, gané. Tengo un derecho perfectamente legítimo sobre ti para hacer con él lo que me plazca. La mente de Jaune se remontaba a la primera vez que cocinaba en la cocina, donde él le había enseñado cosas como los huevos. No podía recordar la mayoría de los detalles más finos, pero estaba empezando a recordar una de las muchas veces que ella lo había atacado con su cuerno. Ese incidente en particular ha sido peor de lo normal. Su agresión contra él había sido agresiva y persistente. Parecía recordar haberle dicho que se rendía, eso, dijo lentamente. Sí, eso. No trates de ignorarlo como si no fuera nada. Una mano se acercó para frotar nerviosamente la nuca. Estos híbridos y sus reglas eran tan extraños para él. Después de todo, él no era uno de ellos. No me di cuenta de que era un, vuelo, ajá. Exclamó Ruby mientras ella también se levantaba. No cuenta entonces, ya que Jaune no sabía que era un duelo. No debiste haberlo declarado, ¿verdad? Weiss se inclinó para mirar a Ruby. Pero el hecho de que no le respondiera a la chica dice mucho sobre la protesta de Ruby. Así que eso significa que no importa si se rindió, continuó. Sin duelo, no hay reclamo. Las manos de Weiss se curvaron con fuerza. La rabia hirviente que hervía en su interior amenazaba con estallar en cualquier momento. Jaune todavía no sabía de qué se trataba esta afirmación. O por qué Ruby y Weiss se batían en duelo en primer lugar. Sin embargo, al ver cómo su atención se había centrado en él y en su propio duelo, tal vez no era demasiado importante. De todos modos, todavía no me voy, dijo Weiss enojado. Nuestro propio concurso resultó en empate. No tienes motivos para expulsarme de nuestra habitación. ¿Nuestra habitación? A Jaune no le gustaba hacia dónde iba esto. ¿Me vas a aguantar?, preguntó Ruby divertida. ¿Y mis emociones defectuosas? A Jaune no le gustó la forma en que Ruby expresó eso. No había nada malo en ella ni en sus emociones. Tendría que mostrárselo en algún momento en el futuro. Necesitaba hacerle ver que su humanidad era hermosa y que debía ser abrazada. Soportaré lo que tenga que soportar para cuidar lo que es mío, declaró Weiss con confianza. Se dio la vuelta y bajó la cabeza para darle a Jaune un ligero empujón en el brazo. Tú. Necesito ropa para dormir. ¿No tienes la tuya propia? Creo que dejé específicamente claro que no se me negaría un regalo, escupió enojada. Le diste a Ruby una de tus camisas. Tú también me darás uno. ¿Es realmente un regalo si se lo pides a alguien?, se preguntó en silencio. Sacudió la cabeza con incredulidad. Me voy a quedar sin camisas en este momento.
Está bien, dijo Ruby rápidamente. Él la miró con curiosidad. Correcto, otro empujón de Weiss hizo que su atención volviera a ella. Date prisa ahora. Estoy cansado después de mi batalla con Ruby, y deseo retirarme por la noche. Jaune suspiró y se acercó al tocador que contenía su ropa. Sacó una sencilla camiseta blanca y se la entregó a Weiss. Había esperado que ella se comportara como Ruby, y simplemente se desnudara frente a él sin tener en cuenta la modestia. Estaba agradecido y decepcionado a partes iguales de que este no fuera el caso. Date la vuelta, ordenó. No te asome mientras me cambio. Él obedeció, sabiendo que le esperaba un grave asalto con cuernos y no lo hacía. Solo tardó unos segundos, y Jaune oyó el ligero golpe de su vestido negro golpeando el suelo antes de cubrirse la cabeza con la camisa. Puedes mirar ahora. Jaune se volvió para ver la cómica visión del pequeño cuerpo de Weiss en su camisa. Le colgaba suelto, casi como un vestido corto. Sin sus tacones altos, debe haber medido cerca de 5 pies de altura. No le habría sorprendido que 2 de sus esbeltos cuerpos pudieran caber dentro de una sola camisa suya. ¿Te parece algo divertido?, preguntó. Jaune ni siquiera se había dado cuenta de que había estado sonriendo, y se apresuró a borrársela de la cara. Weiss lo miró acusadoramente, y sus brazos se movieron una vez más para cruzar su pecho. No. Nada de nada, mintió. Los ojos rojos permanecieron mirándolo durante largos segundos antes de ceder. Muy bien. Ahora estoy preparado para dormir. Antes de que Jaune pudiera comentar, sintió que el agarre de hierro de Ruby tomaba su brazo y lo empujaba hacia la litera inferior con ella. Para alguien tan pequeña y bajita, era muy fuerte. Suponía que eso venía con el territorio de ser un híbrido. Uy, parece que no hay más espacio aquí abajo, dijo Ruby sin remordimientos. Creo que tendrás que ocupar la litera de arriba, Weiss. De hecho, quedaba muy poco espacio en la litera de abajo. Era una cama normalmente diseñada para acomodar a una persona, y tal vez a 2 como máximo. Para sorpresa de nadie, Weiss no se echó atrás ante el desafío. Creo que no, gruñó mientras se acercaba. Retorciéndose al otro lado de Jaune, logró meterse entre él y la pared contra la que estaba colocada la cama. Su pequeño cuerpo fue útil por una vez, y pudo caber a su lado. Incluso entonces, solo funcionó porque su cuerpo estaba presionado contra el suyo, y uno de sus brazos estaba cubierto sobre su pecho. ¿Ves?, dijo ella con aire de suficiencia. Eso no fue tan difícil. Oh, qué equivocada estaba. Con Ruby acurrucándose contra él por un lado, y Weiss haciendo lo mismo por el otro, las cosas se estaban poniendo muy difíciles. Jaune se acostó boca arriba, intercalado entre 2 chicas que estaban volviendo loca su mente y sus hormonas. A un lado yacía la muchacha a la que había besado. Al otro lado yacía otra hermosa chica que parecía dispuesta a pasar tiempo con él. Si esta hubiera sido cualquier otra situación, esto habría sido vivir el sueño. Lo que todo hombre podría haber esperado en la vida. Y, sin embargo, se trataba de 2 híbridos de los Green que podían destrozarlo en cualquier momento. La vida era extraña a veces, ¿no? La cara de Ruby se acurrucó en el pliegue de su brazo, su cabello y sus cuernos se frotaron cariñosamente contra él. Buenas noches, Jaune. Hizo lo único que pudo con su brazo para que no colgara del costado de la cama, y lo enroscó para que descansara sobre su espalda. Buenas noches, Ruby. Sintiendo un débil jab en su otro lado, se volvió para mirar a Weiss, quien había imitado la posición de Ruby. Deséame buenas noches, exigió. De nuevo accedió a su petición, y su brazo se acercó para agarrarla con fuerza también. Su cuerpo pareció relajarse contra el suyo mientras lo hacía. Buenas noches, Weiss. Un zumbido victorioso sonó en su garganta. Pasaron los minutos y la respiración de ambas chicas se convirtió en un patrón lento y rítmico. Los 2 estaban fuera. Su lucha debe haber sacado mucho de ellos. Decía mucho que pudieran estar tan cerca el uno del otro después de una batalla así, siempre y cuando él estuviera entre ellos. Dejarían a un lado sus diferencias y animosidad con tal de que ambos pudieran estar con él.
Cuando Jaune cerró los ojos, su mente divagó y se preguntó cómo sería si estas chicas quisieran hacer algo más que acurrucarse algún día. ¿Cómo no iba a pensar en esas cosas en su posición? Híbridos de Grimm o no, ambos eran atractivos a su manera. Ambos tenían formas humanas excepcionalmente atractivas. Buenas noches, Jaune. Los ojos se abrieron de golpe al oír la voz de una tercera chica. Una voz que le provocó escalofríos. Uno que no estaba en la cama con él, sino más bien, por debajo. No podía verla. Rara vez lo conseguía hasta que era demasiado tarde. Pero él sabía quién era. Buenas noches, Blake, dijo nervioso. Jaune sujetó a Ruby Weiss un poco más fuerte después de eso. Nota del autor. Mi agradecimiento a Burkion y Ligningstruxu como siempre por sus contribuciones tanto de ideas como de escritura. No podría sacar estos capítulos todas las semanas sin ellos. Así que Jaune tiene un nuevo compañero de cuarto. Bueno, dos, en realidad. La idea de que Blake duerma debajo de su cama y se regocije en su negatividad es hermosa. Blake es literalmente el monstruo que vive debajo de la cama de Jaune. Apropiado para su propio hombre del saco personal. O Bogie Blake como la apodamos. Gracias a todos por su continuo apoyo. A medida que pasan las semanas, sigo sorprendiéndome al ver que esta historia crece y sigue prosperando. Realmente los aprecio a todos. Espero que os haya gustado el capítulo.